doy a todos y a todas la bienvenida a la segunda videoconferencia del año. Como se acuerdan, o quienes ya han participado de la primera, saben que este año todo va a girar en torno a las cuestiones patrimoniales o económicas de la violencia. Hoy nuestra disertante va a ser Natalia Gherardi, a quien calculo que la mayoría de ustedes conoce. De todas maneras, voy a hacer una pequeña presentación. Natalia Gherardi es abogada de la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de la carrera de grado, y también recibió el grado de maestría en Derecho con honores en la London School of Economics and Political Science en el año 2000. Trabajó en un estudio jurídico, pero en el año 2000 ya empezó a participar como directora del equipo latinoamericano de justicia y género, que es una organización de la sociedad civil con sede en la República Argentina que promueve la equidad de género a través de las políticas públicas y el acceso a justicia. Por otro lado, es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Maestría de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús. Tiene muchísimas publicaciones, pero no nos vamos a detener en ello. Natalia, te damos la bienvenida a vos y muchas gracias por participar. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y a todo el equipo de la OM de la Corte por el interés en sostener estos temas y con estas videoconferencias periódicas y ir mirándolo desde diferentes aristas, ¿no? He tenido el gusto de participar en los últimos años en varias ocasiones y siempre me parece que son oportunidades muy valiosas para conversar sobre estas cosas, para difundirlo, para alimentarnos de distintas miradas, y también darnos cuenta un poco de la profundidad de las distintas dimensiones que hay sobre el tema de las violencias, ¿no? Después de tantos años de hablar y de tener este tema alto en la agenda pública, podríamos creer que, bueno, ¿qué más hay para decir y cuánto más hay para hacer? Y lo cierto es que hay un montón de cosas y de miradas que tenemos que profundizar, de conocimientos que tenemos que desarrollar, porque claramente las respuestas no están llegando, claramente las respuestas no son suficientes. Entonces, bueno, agradezco la invitación nuevamente y a ustedes el interés en conversar un rato sobre este tema, esta entrada al tema de la violencia doméstica, que de eso vamos a hablar, con un enfoque bastante distinto al que por lo menos yo compartí en este espacio y otras veces que no tenía una dimensión económica, y a pesar de que soy abogada y no me convertí ni pienso convertirme en economista ni tengo las capacidades para hacerlo, les quiero compartir un estudio que hicimos en colaboración con otras organizaciones. Entonces, voy a compartir pantalla. Mientras, si quieren, mientras hago la introducción para ponerles un poquito de marco. Dale. De por qué estamos estudiando esto y en el marco de qué lo hicimos, ¿no? ELA es una organización de la sociedad civil creada hace casi 20 años en Buenos Aires, y uno de los temas centrales en los que trabajamos es el acceso a la justicia y las diferentes formas de violencias contra las mujeres y violencias por razones de género en plural. Hay un diagnóstico del que partimos desde hace muchos años que tiene que ver con dónde están los principales problemas, las brechas entre la legislación y la práctica, entre la legislación en términos generales, en términos amplios, los marcos normativos internacionales, nacionales, de protección de derechos humanos, y la experiencia concreta en la vida de las mujeres, en la vida de las personas. Y a partir de ese diagnóstico general identificamos como 4 grandes áreas temáticas en las que las vulneraciones de derechos siguen siendo muy generalizadas. Violencias es una de ellas, primero enfocado en violencia doméstica, la violencia al interior de las familias y de las relaciones personales, pero sabemos, no solamente porque lo indica la Ley Integral de Protección contra todas las formas de violencia, sino también porque lo muestran todos los diagnósticos y el estado de situación, que hay, ahí está, perfecto, muchas gracias. Hay un vínculo muy cercano entre las violencias en diferentes espacios y ámbitos de la vida pública, social, económica y privada, ¿no? Y unas refuerzan a las otras, y la violencia más extrema en las relaciones de pareja, que terminan muchas veces en femicidios,
están explicadas por contextos generalizados de discriminación, exclusión y violencias. Por eso hablamos de violencias en plural y entendemos una en relación con la otra. Entonces, él trabaja ese como un gran tema, otro como la violencia en las relaciones, la discriminación en las relaciones de empleo, en los espacios de trabajo y demás, y la contracara de eso, que son la falta de políticas de cuidado que dificultan la inserción y el sostenimiento de la inserción laboral de las mujeres en espacios laborales, que a su vez restringe su posibilidad de acceso a la autonomía económica. Es como otra gran área de trabajo, de la que no vamos a hablar en particular hoy, aunque algún vínculo tiene, como vamos a ver. Otra gran área es el espacio de trabajo. No pases, por favor, si te quedas todavía en la anterior. Gracias. Otra gran área es el ámbito político, social, político, económico, y la participación y la presencia de mujeres en espacios de decisión, y qué impacto tiene eso en la implementación de una agenda de trabajo por la igualdad de género, que es un impacto directo, pero no excluyente, es decir, no solamente las mujeres abogan por la agenda de la igualdad, tampoco todas las mujeres lo hacen, y sin duda muchos varones también lo hacen. Entonces, la participación de las mujeres en espacios de decisión y en ámbitos diversos de la vida social, política y económica tiene más que ver con la calidad de la democracia y la pluralidad de los debates y de las diferentes voces en el ámbito público, y no necesariamente porque las mujeres sean o deban ser las únicas que tienen la obligación o que pueden, o la capacidad para llevar adelante una agenda de reivindicación de la igualdad de género. Y la última gran área de trabajo que él desarrolla es la de los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la salud sexual y reproductiva. Ahora, dentro de esa gran agenda de trabajo, por supuesto que hay grandes interrelaciones, ¿no? Y en las violencias y las condiciones de vida de las mujeres, y el impacto que eso tiene en las violencias y viceversa, y cómo la violencia también restringe su participación eventualmente de la vida social, política y económica, muestra la importancia de mirar los temas integralmente. Y para eso, un enfoque de acceso a la justicia, de pensar la implementación concreta de las normas, pero también la necesidad de mirar distintas entradas a los temas. Y ahí llegamos a por qué trabajamos en esta investigación que voy a compartir con ustedes hoy, que es sobre... Vamos a seguir entonces, mil disculpas. Pero no, bueno, prefiero seguir con el teléfono antes que ver qué pasa con la computadora en este lugar prestado. Sí. En fin, bueno, sigamos entonces. No sé cuándo me congelé, pero lo que les decía es que, bueno, nos propusimos entrar a este tema de una manera distinta, ¿no? Con un abordaje muy diferente a lo que veníamos haciendo, e inspiradas en estudios similares que habíamos conocido de otros países. Entonces, si podés pasar a la... Bueno, no, creo que ahí estamos. Lo que se ve en esta diapo es la asociación que hicimos, o sea, la colaboración que gestionamos con otras organizaciones, no solamente en el marco de nuestro proyecto Cerrando Brechas para Erradicar las Violencias contra las Mujeres, que es un proyecto que apoya a la Unión Europea y con el que venimos trabajando desde hace bastante tiempo, sino que buscamos la asociación con dos organismos distintos que tienen mucha trayectoria y especificidad de conocimiento en el ámbito de la salud y sobre todo de los estudios económicos en salud. OSIM es la Obra Social de Personal de Dirección, con quienes que tienen, es una obra social que opera en Argentina, pero que además tiene una trayectoria de trabajo y de interés en mirar los temas de violencias y el impacto que tiene la atención de las violencias en el ámbito de la salud. Y por su parte, la Universidad y Salud tiene toda un área dedicada a la investigación y a la investigación de los costos económicos de la salud y el impacto económico en salud de diferentes espacios. Entonces, bueno, junto con profesionales de estas dos áreas y con un equipo de investigación que ahí está mencionado, nos propusimos generar esta metodología, inspiradas en lo que vimos en estudios de otros países, pero adaptar esa metodología y enfocarla a lo que se podía hacer en Argentina en función de los datos disponibles. Y vamos a ver que esa es una gran limitación, de con qué datos contamos para poder hacer investigaciones de este tipo.
Y lo que vimos en particular es que, bueno, solo en la ciudad de Buenos Aires era posible contar con fuentes de información tales que nos permitieran hacer esta indagación. Por eso el estudio está enfocado en la ciudad de Buenos Aires. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuál era el contexto que nos llevó a querer hacer esta investigación? Bueno, que las violencias claramente son un tema relevante en la agenda pública y que claramente es un tema que se puso alta en la agenda pública desde hace no tanto tiempo, ¿no? Desde hace no tanto tiempo. Recién con la masificación del reclamo que logró el movimiento Ni Una Menos, este tema comenzó a ser atendido desde la política partidaria, con mayor dedicación. Desde él hicimos monitoreo de las campañas electorales y de las propuestas de campañas electorales de candidatos y candidatas desde nuestros inicios, o sea, desde el año 2005, y la verdad es que era muy tímida la forma en que distintos partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, abordaban el tema de las violencias, y ni hablar de otras partes de la agenda de desigualdad. Esto cambió definitivamente en el 2015, cuando la masificación de ese reclamo hizo que empezara a ser un tema ineludible en las plataformas electorales, en las campañas políticas, en las propuestas de candidatas y candidatos. Que sea un tema ineludible no quiere decir que todos lo tomen con la misma seriedad y que propongan respuestas de lo más adecuadas, pero por lo menos es un tema que no puede ser ajeno a la conversación pública, y eso creo que es muy positivo. Por otra parte, en términos de contexto, por supuesto, en los últimos años se ha profundizado enormemente el desarrollo del derecho internacional de derechos humanos y la forma en que fueron delineando estándares y herramientas jurídicas para la protección de las mujeres. Y se generó, no solamente con algunos casos concretos, sino también con otros instrumentos distintos de soft law, una claridad mucho mayor en términos de los estándares y de las obligaciones concretas de prevención que tienen los estados cuando aceptan algunas responsabilidades internacionales. A nivel nacional, en Argentina y en particular en la Ciudad de Buenos Aires, se fueron desarrollando muchísimos mecanismos de atención y respuestas institucionales interesantes, que no necesariamente quieren decir que se hayan implementado todos con la misma profundidad y con la misma consistencia, pero definitivamente se amplificaron los espacios de atención y los intentos de respuestas institucionales. Sin embargo, a pesar de todo esto, sabemos, porque la Oficina de la Mujer recoge estos datos periódicamente y de manera sistemática desde el año 2015, la cantidad de feminicidios en Argentina no solo no baja, sino que hasta tal vez aumenta, y sobre todo no se modifica sustantivamente en línea con la cantidad de iniciativas que se vienen implementando. O sea, no hay una vinculación, no hay una relación entre la cantidad de programas, los marcos normativos, los planes de acción y una respuesta efectiva frente a las violencias. Por supuesto, podríamos ensayar muchas hipótesis. Bueno, muchos más femicidios habría si no se trabajara todo lo que se está trabajando. Es posible. También podríamos pensar que ha recrudecido la violencia frente al empoderamiento de algunas mujeres o algunas respuestas que no llegan a ser satisfactorias. Por ejemplo, el momento de mayor vulnerabilidad de una mujer es después de la denuncia, con lo cual, si ante la denuncia no se refuerzan los mecanismos de protección, la denuncia la pone en peligro y no hay respuestas. Entonces, por supuesto que hay muchas hipótesis y muchas líneas de indagación que hay que fortalecer, pero también es cierto que las respuestas avanzan, pero los femicidios no bajan. Y, de acuerdo con los datos de la Oficina de la Mujer, del Registro de Femicidios en la Justicia Argentina, la mayor cantidad de víctimas sigue siendo las mujeres a manos de parejas actuales o pasadas o de personas cercanas de las familias. Ese es el contexto, y adentro de sus hogares y en sus tiempos de ocio y demás, ese es el contexto en el que siguen sucediendo la mayor cantidad de los femicidios. Pasemos a la siguiente, por favor. Ese es el contexto amplio en el que pensamos esta investigación. Entonces, en este contexto, ¿qué hay que hacer? ¿Y cuánto cuesta no hacer lo que hace falta hacer para trabajar en prevención de las violencias? Por eso pensamos en estimar los costos de la violencia doméstica, porque si los dejamos ocultos,
si no ponemos sobre la mesa cuánto cuesta esto, cuánto le cuesta a las mujeres, cuánto le cuesta a la sociedad, cuánto le cuesta al sistema de salud, si no lo ponemos en números, parece como que no cuesta nada, parece como que, bueno, sí, cuesta en la intimidad, cuesta en la integridad física, en la vida, cosa que absolutamente no es poco, pero el costo económico ayuda a poner en blanco y negro el costo económico ayuda a tomar decisiones. La política y la política pública se mide económicamente. Y esa es una herramienta que vale la pena tener a mano a la hora de discutir presupuestos, a la hora de discutir inversiones en prevención. Entonces, estas son las razones por las que pensamos que era importante estimar los costos de la violencia, porque contribuye a la comprensión del fenómeno a partir de la estimación de los costos económicos de esa forma de violencia contra las mujeres, teniendo en cuenta, de acuerdo a las definiciones que dimos, los costos en términos de atención de la salud y en términos de pérdida de productividad. Una mujer en situación de violencia, sobre todo frente a las circunstancias más acuciantes y más dramáticas de la violencia, es una mujer que pierde posibilidades de producción, pierde posibilidades de mantener su empleo, de mantener su autonomía económica, y eso la va a asumir no solamente en la pobreza, sino también va a reforzar seguramente los ciclos de la violencia. Entonces, ese es todo un espacio de razones. Después, porque generar evidencia empírica permite cuantificar la cantidad de recursos económicos que se drenan del conjunto de los agentes afectados por la violencia. Por supuesto, primero de las propias mujeres, pero también de sus familias, de su entorno, del sistema de salud, de su ámbito laboral, ¿no? Hay una cantidad de recursos que se van drenando y ni siquiera sabemos cuántos y cuáles son, ni por qué motivos. Entonces, un estudio de este tipo permite generar evidencia empírica alrededor de esa dimensión, esa forma del fenómeno. Después, finalmente, porque proporciona información estratégica para el diseño de políticas públicas, que puedan dirigirse a prevenir más adecuadamente y abordar de una manera eficaz el problema de salud pública y de derechos humanos, que es la violencia doméstica por razones de género, la violencia hacia las mujeres, sobre todo en las parejas actuales y pasadas. La falta de una política pública enfocada en la atención preventiva en la salud es una de las razones por las cuales esto finalmente nunca termina de... ¿Me escuchan? Sí, ¿no es cierto? Sí, te cortaste un minuto. Okay. Bueno, ¿cuál era el motivo, digamos, el momento de oportunidad para hacer esto? El momento de oportunidad para hacer esto, bueno, siempre son momentos oportunos, pero digamos que consideramos que la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, más la oportunidad de discutir un nuevo Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que se dio en el año 2020, era un buen momento para acercar evidencia empírica en este sentido. Y actualmente, y este estudio entonces se desarrolló durante la pandemia, entre el 2020, a lo largo, digamos, durante el 2020, empezamos en el 2019 y lo terminamos durante el 2020, lo presentamos hacia fines de ese año, y la actualidad del tema sigue igual de presente, tan es así que ahora que se va a discutir un nuevo Plan Nacional de Acción contra las Violencias, vamos a presentar la evidencia de este estudio para abogar por la necesidad de fortalecer el área de la prevención. Ahora, también es cierto que hace falta, esto lo que muestra, como les decía antes, es que hace falta información a nivel nacional. Solo pudimos hacer este estudio a nivel de la Ciudad de Buenos Aires porque les voy a contar cuál es la fuente de información indispensable para poder llevarlo adelante. Y esas fuentes de información siguen estando disponibles solo en la Ciudad de Buenos Aires. Puntualmente, una encuesta nacional, una encuesta que dé cuenta de cuál es la dimensión del fenómeno de la violencia en las parejas actuales y pasadas. Si bien hay trabajo de campo avanzado
con representatividad nacional, o por lo menos en varias provincias, lo cierto es que el trabajo solo está publicado por ahora para la Ciudad de Buenos Aires en una encuesta que se hizo en el año 2018. Y finalmente, algo también que muestra la oportunidad de esto es la forma en que ha avanzado la idea de mirar los presupuestos con perspectiva de género. Ustedes saben que desde hace por lo menos 4 ejercicios presupuestarios se ha ido avanzando progresivamente en la construcción e implementación de una metodología que permite analizar el presupuesto nacional. Algunas provincias también permiten hacerlo de manera menos abarcativa, pero son ejercicios que están en progreso, digamos. Analizar cómo se distribuyen los gastos y los recursos del Estado desde una perspectiva de género. ¿Eso qué quiere decir? Mirar exclusivamente algunos programas o algunas reparticiones, no, es mirar todo el presupuesto transversalmente por la forma en que eventualmente contribuye a reducir las brechas de género. Y esto, bueno, es un ejercicio en progreso que se viene llevando adelante a nivel nacional y que también alimenta entonces la utilidad de esta herramienta. Pasemos a la siguiente, por favor. Como decía, si seguimos, yo no estoy viendo la presentación, pero bueno, estimo Sí, que... sí, sí. Sí, Perdón. está. Bárbaro, gracias. Estimar los costos de la violencia doméstica permite que no sigan siendo silenciados, porque si son silenciados siguen siendo absorbidos por las propias mujeres sin que se identifiquen como tales. Entonces, si bien este es un estudio inicial, ilustrativo y enfocado en la Ciudad de Buenos Aires, puede servir de referencia sobre la magnitud económica del problema y la importancia de pensar, diseñar políticas públicas de amplio alcance que puedan brindar accesibilidad a una variedad de espacios y modalidades para la atención temprana. Y esa es la clave. Finalmente, acá les adelanto la conclusión. La clave es la atención temprana. Sale muchas veces más barato, sale 20 veces más barato invertir en la atención temprana que abordar las consecuencias de la violencia gravísima. Entonces, no solamente es una decisión éticamente obligatoria prevenir la violencia más extrema y acompañar a las mujeres para resolver y abordar la violencia en sus momentos iniciales, sino que además es una decisión racional. Es una inversión racional de recursos públicos para que entonces las mujeres podamos avanzar en la garantía de una vida libre de violencias. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces vamos a entrar en el estudio, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta? La forma en que diseñamos esta metodología. Primero definimos algunos escenarios. Esas son todas decisiones metodológicas que consensuamos y que trabajamos en este equipo multidisciplinario que les mostraba al principio, que incluía, bueno, abogadas, psicólogas, economistas, sociólogas, y en consulta con personas con experiencias de atención clínica e institucional diversa, que después les voy a contar. Pero entonces definimos 2 grandes escenarios que mencionamos, que clasificamos en violencia psicológica y violencia física. Y por las expresiones de violencia psicológica las calificamos como moderada o grave, y la violencia física como moderada, grave o gravísima. El calificar la violencia psicológica o física con el grado de moderada o grave no significa quitarle importancia, no significa creer que es menos problemático y menos violatorio de derechos humanos, no es una calificación valorativa de la importancia de todas las manifestaciones de violencia, pero es una calificación operativa que usamos de acuerdo a la forma en que se indagan las experiencias de violencias en la encuesta que usamos como base en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, algunas conductas son calificadas como violencia moderada, los insultos, por ejemplo, los epítetos y demás. En violencia psicológica moderada, la violencia psicológica grave es el maltrato, el abuso verbal permanente, la humillación pública, ¿no? Y en violencia física también las formas moderadas tienen que ver con expresiones de violencias más como empujones, tiradas de pelo,
apretujones y demás, y las violencias graves físicas tienen que ver con arrojar objetos, generar daño físico perdurable, las gravísimas tienen que ver con intentos de ahorcamiento, de quemaduras, ¿no? Entonces, no por quitarle la relevancia a lo que bajo esta clasificación mencionamos como moderadas, sino para distinguir unas de otras y las consecuencias en la salud y en el tiempo de recuperación que tienen unas y otras. Y finalmente son todas decisiones metodológicas que como tales obedecen a ciertos criterios, pero que también tienen cierta grado de arbitrariedad. Ahora, para cada una de ellas estimamos algunas variables, ¿no? Estimamos la cantidad de mujeres en situación de violencia doméstica por parte de sus parejas actuales o pasadas que se encontraban en estos diversos escenarios. En el escenario de violencia psicológica moderada o grave, y en el escenario de violencia moderada, grave o gravísima, en el ámbito de la violencia física. ¿Cómo estimamos la cantidad de mujeres en la Ciudad de Buenos Aires que estaban frente a cada uno de estos escenarios? Bueno, para eso usamos esta encuesta sobre la percepción e incidencia de violencia contra las mujeres que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2018 y que se publicó en el año 2019. Esa encuesta solo existe en la Ciudad de Buenos Aires, por eso nos permitió tener una aproximación a ese número, esa cantidad de mujeres en la Ciudad de Buenos Aires, que no podemos estimar para el resto del país por falta de esa fuente de dato indispensable. Y después, para cada una de estas mujeres, estimamos los costos potenciales y los costos sanitarios y productivos, directos e indirectos. ¿Qué quiere decir? Eso tomamos de la metodología de estudios económicos parecidos y definimos como costos directos los asociados con la provisión de una variedad de dispositivos y recursos y servicios brindados a una mujer como consecuencia de la situación de violencia doméstica que atraviesa. El costo directo, por ejemplo, de la atención médica, de los tratamientos más prolongados que pueda requerir, de la rehabilitación de salud física, psíquica y emocional, ¿no? E incluye los que asume o debe asumir el sistema público de salud, desde la atención de la emergencia a la atención posterior en instituciones públicas de salud. Y también el costo privado, en el que las propias mujeres incurren para la reparación de su salud, ¿no? No incluimos los costos sociales ni aquellos derivados del sistema policial y judicial. O sea, no incluimos acá el costo, por ejemplo, de un servicio como la OBD, o de un servicio como el del patrocinio jurídico gratuito que otorga la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. O sea que estos son, lo que estamos estimando son los costos mínimos asociados directamente a la provisión de servicios en salud. Y como costos indirectos definimos aquellos no directamente vinculados con la atención de la mujer en situación de violencia, pero que se derivan de la situación que atraviesan, ¿no? Y en el ámbito de los costos productivos, tiene que ver con la cantidad de días que deja de trabajar, y para eso contabilizamos un salario medio en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2018. La referencia de todo esto es el año 2018, porque la encuesta de incidencia y prevalencia es de ese año. Entonces tomamos datos equivalentes siempre para esa fecha para que sea consistente la evaluación, ¿no? Entonces ahí en la columna de la presentación ven las fuentes de datos que hicieron falta para hacer esta estimación. En primer lugar, la encuesta sobre percepción de incidencia y violencia contra las mujeres de la Ciudad de Buenos Aires. Después determinamos cuáles eran esos costos potenciales a través de entrevistas con informantes clave de sociedad civil, por ejemplo, ONGs que brindan servicios en la Ciudad de Buenos Aires a mujeres en situación de violencia doméstica. Contamos con la invalorable colaboración de la unidad de investigación de la OBD, gracias con la autorización de la doctora Hayton. La OBD nos brindó información estadística y también dialogamos bastante con profesionales de la unidad de investigación que nos ayudaron en una lectura de estos temas. Consultamos a la gerencia operativa de los CIM, de los Centros Integrales de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires, y consultamos con profesionales de la salud, expertos y expertas de diferentes áreas en la atención de la violencia doméstica. Después, para analizar los costos potenciales sanitarios, también miramos la estadística de la línea 144, correspondiente a ese año 2018, las estadísticas de la OBD,
el nomenclador de prestaciones de salud de la Ciudad de Buenos Aires, y para mirar los costos potenciales productivos, miramos la encuesta de uso del tiempo de la Ciudad de Buenos Aires, la encuesta permanente de hogares, para mirar la composición de los hogares, y los ingresos medios de los hogares de la ciudad. O sea que, como ven, requiere una batería de información y una amplitud también temática de indagación, que por eso fue tan importante la conformación del equipo multidisciplinario que les comentaba al principio. Pasemos a la siguiente, por favor. Muy rapidito les quiero mostrar esta, y las recomiendo si no la conocen, para que puedan ver en términos generales qué dice esta encuesta de violencia en la Ciudad de Buenos Aires en términos de cuál es la dimensión general del problema en el año 2018. La siguiente, por favor. Lo que nos muestra esta encuesta es que el 59% de las mujeres entre 18 y 65 años en la Ciudad de Buenos Aires dijeron haber sufrido algún hecho de violencia psicológica, económica, física o sexual por parte de una pareja actual o pasada en la ciudad, a lo largo de su vida. ¿Sí? O sea, casi 6 de cada 10. Y la forma en que se distribuyen esas mujeres en sus experiencias del tipo de violencia coloca en primer lugar a la violencia psicológica, en 55% de los casos, seguida por la violencia económica, en un casi 24% de los casos, Oh, bueno. Ahí le acabo de escribir nuevamente. Pero esto no nos pasó nunca. Sí, te escuchamos. Sí, 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 sí. Desmutéenla a Nati, o Nati, desmuteate vos. No se te escucha. Está desmuteada. Ah, ¿estás desmuteada? No, pero acá veo, ahí está, ahora sí. ahí pude, ahí está. Bueno, otra vez, perdón. Bueno, creo que, no sé si se llegó a escuchar esto, me parece que sí, ¿no? Las diferentes Había llegado expresiones hasta la violencia, sí, no importa, había llegado hasta la violencia física y vemos... Perfecto, y la violencia sexual. Sigamos a la próxima, por favor. Ahora, una pregunta habitual y para mí central cuando miramos esto desde el punto de vista del acceso a la justicia, tiene que ver con la medida en que recurren a espacios de atención. O sea, puede haber muchos espacios de atención, pero si no son conocidos y no son confiables para las mujeres, y por diversos motivos los obstáculos de acceso siguen muy presentes, entonces su existencia es bastante ineficaz. Por diversos motivos, lo que vemos en esta encuesta es que solo el 22% de las mujeres de la ciudad acudió a algún servicio de asistencia, ¿sí? El 38% no acudió a ningún servicio de asistencia, aún habiendo experimentado situaciones de violencia. Pasemos a la siguiente. Entre los lugares a los que recurren aquellas mujeres que sí recurren a espacios de atención, que es el 22%, y que, ojo, hay que decirlo, es mucho más que la cantidad de mujeres que habíamos identificado que recurren a espacios de atención en una encuesta anterior al 2015. O sea que para eso sirvió, digamos, toda la masividad, es mucho más conocida la existencia de espacios de atención. Pero lo cierto es que entre los lugares a los que sí recurren, el Poder Judicial sigue siendo el principal lugar.
El Poder Judicial es el lugar más conocido al que más recurren las mujeres. Y todavía hay mucho espacio para mejora respecto de los SIM, que supone que es un espacio integral de atención que puede dar acompañamiento psicológico, atención integral y también patrocinio de las mujeres. Pasemos a la siguiente. Entonces vamos ahora a cómo hicimos la estimación a partir de esa encuesta, que les dije apenas 3 datos centrales, pero que les invito a verla en detalle en la publicación que hay en la página de ELA y de la ciudad. A partir de esa encuesta es que pudimos estimar la cantidad de mujeres en situación de violencia en esos 2 escenarios que les habíamos comentado que definimos en nuestra metodología. Tomamos las respuestas relativas a situaciones de violencia psicológica y física, circunscritas al año 2018, cuando preguntaban por los últimos 12 meses, y consideramos la violencia económica y la violencia sexual como agravantes, dado que no se indagaba especialmente sobre esos en ese periodo de tiempo en la encuesta sobre la cual trabajamos. Analizamos también la frecuencia de la violencia. ¿Se me sigue escuchando? Porque me están entrando. Sí, se te escucha. Sí, Nati. Analizamos también la frecuencia de la violencia por la forma en que se indaga en la encuesta, y analizamos también el tipo de conductas generadas por los agresores para mostrar las formas particularmente graves de violencias, teniendo en cuenta la intensidad de la conducta del agresor. Lo que les decía antes, hay algunas formas de violencia, como intentar quemarla o ahorcarla, que por supuesto agrava la forma de violencia física de manera sustantiva. Pasemos a la siguiente. Entonces acá tenemos la estimación de la cantidad de mujeres de situaciones resultante de la cantidad por los diversos escenarios. El 59% de las mujeres declaró, como les había mostrado antes, haber sufrido algún hecho de violencia durante su vida por parte de una pareja actual o pasada. Ahora, ese 59% se distribuye de esta manera. Son 161.618 mujeres que a lo largo de ese año en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron algún episodio de violencia psicológica o física en esos últimos 12 meses. ¿Sí? Y de ellas, la gran mayoría, 158.601 mujeres, declararon haber sufrido violencia psicológica en esos meses. 28.392 declararon situaciones de violencia física en esos últimos 12 meses, con la distribución por los escenarios de gravedad que se muestra en este gráfico, ¿sí? Entonces, esta encuesta lo que nos permitió fue identificar la cantidad que representaba ese porcentaje en las mujeres habitantes de la Ciudad de Buenos Aires en ese año. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cómo pasamos de ahí a estimar los costos? Sí, hay preguntas en el estudio de la encuesta de violencia, no es en este estudio de costos, sino en la encuesta de violencia, sí había información sociodemográfica que incluía preguntas sobre la composición familiar y el nivel de estudio, sí, y lo que muestra es una mayor, si recuerdo bien, una mayor vulnerabilidad a mayor cantidad de hijos, y una razonable paridad o estabilidad en términos del nivel socioeducativo. Relativa, ¿no? No había una gran distancia estadística entre unos y otros. Bien. ¿No se evalúa la incidencia del costo en servicio de justicia a los fines de comprender el tema de violencia doméstica en términos de costos económicos? ¿Puede ser? Es verdad, no lo incluimos en esta metodología porque no teníamos los datos para poder hacerlo. Sí, hay varias limitaciones en este estudio, están mejor descritas en el documento amplio, entre las limitaciones de todo lo que no pudimos estimar y que hubiera sido bueno estimar. Por ejemplo, también el consumo de medicamentos, la sobremedicalización de muchas de las patologías y de los problemas vinculados o asociados con la violencia psicológica.
Entonces, sí, unos de los que no incluimos por problemas metodológicos y por falta de información específica, tiene que ver con los costos judiciales. Ok. Quería saber si existe algún desagregado de información respecto a la población travesti trans. No en esta encuesta, no en este trabajo. Porque si recuerdo bien, la encuesta de prevalencia sobre las violencias incluía la pregunta sobre diversidad de género en términos de cómo se identificaba a la mujer, pero no hubo en la muestra estadística ninguna persona travesti trans. Es lo que recuerdo. Pero puede ser, y es muy posible por el tamaño que representan en la muestra, ¿no? Bien. Hay una dirección de costos en la Superintendencia de Servicios de Salud. Bueno, nos están dando un dato. Hay una dirección de costos en la Superintendencia de Servicios de Salud. Consulta, para después de la charla, con el estudio, ¿pudieron detectar por qué el 38% de las personas que no recurre a solicitar ayuda es por falta de información, por falta de recursos, por temor? Gracias. Bueno, esa es una pregunta que me parece sumamente desafiante, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo cuando creemos que se ha avanzado tanto, creemos que se sabe, creemos que todo es conocido, pero que lo creemos quienes trabajamos en esto, la verdad. Esta encuesta lo que nos muestra es lo lejos que está nuestra percepción de que todo es tan conocido y que tan accesible y hay tanta información, lo lejos que está nuestra percepción de la realidad, de la vida concreta de las mujeres y de las personas. Cuando preguntas aleatoriamente en una muestra representativa, el desconocimiento todavía es muy grande. Pero además hay una pregunta que no mostré hoy porque no venía al caso, que tiene que ver con eso. ¿Por qué no recurrieron a buscar ayuda? ¿O qué pasó con las que recurrieron a buscar ayuda si las resolvió el tema? Y ahí hay algunas pistas sobre los problemas todavía irresueltos de acceso a la justicia, que tiene que ver con la complejidad, la falta de tiempo, la burocracia, la falta de acompañamiento, la frustración de ver que las cosas no se resuelven. Hay varias cosas de esas. Vamos a trabajar este año en un estudio cualitativo de acceso a la justicia donde no enfocado en la ciudad de Buenos Aires, sino en algunas jurisdicciones del Gran Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, donde vamos a hacer algún acompañamiento como longitudinal de algunas mujeres para ver justamente sus experiencias subjetivas a lo largo del proceso y por qué van o no van y qué les pasa cuando van a los lugares de atención. Así que bueno, esperamos tener más información sobre esto hacia el final del año. Bien. ¿Existen datos respecto del costo en términos económicos de la prestación del servicio de justicia en la temática, como así también el costo derivado del impacto en la salud psicofísica de las personas que trabajamos en la temática? ¿Te repito? No. A ver, el costo del servicio de justicia, hay un tema de la posibilidad de mirar el presupuesto con perspectiva de género, busca eso, poder identificar cuál es la asignación presupuestaria de diferentes políticas y poder hacer seguimiento y también medir su impacto y acompañar de diferentes maneras ese progreso en la inversión de diferentes formas de diferentes políticas públicas. El presupuesto nacional, y por la información como se presenta desde el Ministerio de Economía, no nos permite mirar, por ejemplo, cómo se desagrega el presupuesto del Poder Judicial hacia el interior del Poder Judicial. Por ejemplo, en concreto, el presupuesto de la OBD, la Oficina de Violencia Doméstica, que sabemos que tiene un presupuesto muy grande, no está desagregado como tal, de una manera que sea identificable para la sociedad civil, en el presupuesto nacional. Entonces, no tenemos datos para ver cuál es el costo en el servicio de justicia, y la OBD sería solamente una manera de mirarlo, porque por supuesto es la forma más fácil de identificar el costo del presupuesto del OBD, pero por supuesto habría que mirar no sé, los jueces de familia, la justicia de familia, la justicia penal, o sea, hay mucho más para ver. No existe accesible ese nivel de desagregación del gasto. La segunda parte de la pregunta tenía que ver con el costo psicológico y físico también, digamos, de la afectación de las personas que trabajan en esos temas. Tampoco conozco ningún estudio sobre eso. Bien. ¿Pudieron evaluar los porcentajes de no acceso a espacios de tratamiento?
es una situación que venimos observando con cada vez mayor frecuencia en la Cava. Perdón, no entendí. ¿El costo del no acceso o las Claro, razones? existen datos respecto del costo, en términos económicos, de la prestación del servicio de justicia en la temática, como así también el costo derivado del impacto en la salud No, eso ya lo psicofísica. vimos. No, perdón, perdón, Siguiente. perdón, perdón, perdón. Pero se me perdió. Se acaba de perder, ¿puedes creer? Mi duda concreta. No, Bueno, voy a esta. Bueno, ¿querés pero contestar? decía, era algo sobre el costo vinculado con la falta de acceso a servicios. Ahora, en este caso, el Acá está. acceso, Sí. lo que medimos es el costo potencial, que no quiere decir que todas las mujeres hayan accedido al servicio. Ujú. ¿Y cuál es el impacto mayor si no acceden al servicio? Probablemente el agravamiento del problema. Y el Ujú. agravamiento hacia las formas graves y gravísimas de la violencia. Ujú. ¿Existen datos respecto del costo en términos económicos de la prestación? Ya lo dije. Córdoba. Mi duda concreta es si se ha tomado en consideración que el porcentaje que manifestó no haber sido víctima de violencia realmente sabe lo que es violencia de género. Esa es la primera. Y la otra, la misma persona, otra consulta que tengo es cómo se mide la violencia en términos productivos, respecto de lo que sería una pérdida de chance en el acceso laboral, partiendo de la base de que la violencia psicológica mina de tal forma la percepción y autoestima que una mujer puede tener de sí misma. Sí, no, esa es, a ver, las encuestas tienen esa limitación, es la percepción de la mujer sobre la violencia, ¿no? Es la percepción que ella tiene sobre la experiencia de la violencia. Si ella no lo percibe como violencia, nada, es su experiencia, es su percepción subjetiva. Entonces no hay eso, no hay forma de indagarlo, ¿no? De una manera distinta. Pero tiene esas limitaciones el instrumento, digamos. Esa es la limitación del instrumento. Ok. Tener en cuenta que cada provincia que no tiene los datos detallados por Buenos Aires, en este caso, es violencia institucional ocasionada por el Estado porque invisibiliza, siendo que es garante y obligado a garantizar la mayor protección a la mujer y diversidades. Ojo que el estudio que hacen las chicas no lo hace el Estado, lo hace varias ONGs, digamos, no estábamos con no estaba el Estado. Otra, el estudio está realizado en función de la información colectada por los distintos organismos actuantes. ¿Se ha estimado en alguna forma cuál es la incidencia de los casos en sigilo que no fueron objeto de intervención de ningún organismo? ¿Se puede saber estimativamente cuál es su incidencia? Otra vez, esto que estimamos son los costos potenciales. No quiere decir que esas 161.000 mujeres hayan efectivamente ido a buscar y a perseguir ningún tratamiento. Uh-huh. Por ahí fueron las 161.000 y por ahí fueron 20.000, ¿sí? O 4.000, eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque la información estadística, digamos, la información sanitaria y además la amplitud de los espacios de los que hay no te permite conocer cuántas mujeres hicieron qué tipo de tratamiento. Por eso son los costos potenciales. ¿Sí? Si esas 161 mujeres hubieran seguido este tratamiento modelizado, estimativo, etcétera, ese hubiera sido el costo, que no quiere decir que no lo hayan hecho, que hayan hecho el tratamiento. Muchas veces no denuncian en la parte asistencial y sí en sede judicial en momentos alejados, y se pierden los registros de prueba. Sí. ¿Las prepagas y obras sociales hacen el relevamiento de las lesiones por violencia doméstica? No, muchas veces no. Ese es otro tema interesantísimo para pensar. ¿Cuál es la forma en que se releva información en el sistema de atención de la salud? Por un montón de motivos que ustedes conocen muy bien, ¿no? No son, las lesiones o las situaciones de violencia no siempre son tan claras, ni asumidas expresa o implícitamente por las propias mujeres. Y el sistema de salud a veces tienen la posibilidad de avanzar en la indagación, ¿no? Muchas veces el sistema de salud tiene una oportunidad casi única e irrepetible de atender una situación si la detectan. A veces lo hacen y muchas otras veces no. A veces las mujeres se abren esa posibilidad y otras veces
la esquivan, típicamente en la atención de la consulta pediátrica, ¿no? En la consulta, las mujeres que siempre llevamos a nuestros hijos e hijas al pediatra, probablemente mucho más de lo que ocupamos tiempo en nuestra propia salud, muchos pediatras tienen esa posibilidad y esa habilidad de identificar los problemas de las propias mamás, de esos niños y niñas que son sus pacientitos, y acompañan la resolución de algunos problemas de violencia. Pero bueno, son oportunidades que no siempre se logran concretar. Pero bueno, es como todo otro tema. Y la otra cosa es cuando se identifica, o en una guardia se identifican fracturas o ciertas lesiones, etcétera, laceraciones, ¿cómo lo registran? ¿Van más allá e indagan acerca del tema? ¿Tienen la posibilidad, la capacidad de hacerlo? ¿La mujer tiene ganas de abrirse y comentarlo? ¿Se da la posibilidad? ¿Se da el contexto de atención en situación de privacidad como para que eso suceda? Bueno, a veces sí, a veces no. Como digo, el sistema de salud tiene un potencial de colaboración para identificar y abordar el tema único. A veces se aprovecha y a veces no se puede. Bien, y podemos terminar con una consideración desde Santa Cruz que dice, que nos cuentan que Santa Cruz publica trimestralmente estadísticas de las 2 ciudades donde hay OBD en Santa Cruz. Asimismo, el año pasado se hizo una encuesta en las demás localidades relacionada con los recursos que existen para abordar la violencia. Se encuentra a disposición en la página del Superior Tribunal de Justicia. Muchas gracias. Bien. Sí. Bueno, con esto te digo que hemos terminado a tiempo, no puedes quejarte, Natalia. Nunca me quejo. Te dejamos partir. Muchísimas gracias. Todo, por supuesto va a estar la videoconferencia grabada y le vamos a acompañar, si te parece, Nati, el PowerPoint tuyo, más allá y los datos de la página tuya, como para que puedan entrar a investigar el trabajo completo. ¿Sí? Me parece bárbaro. Espero que puedan cortar editar el video cortando las interrupciones para que quede un poco más prolijo. Mil disculpas por la desprolijidad. Bueno, me alegro que finalmente lo hayamos podido hacer. Les voy a mandar el PowerPoint y el archivo del documento, que por ahí es más fácil de buscarlo, además de que, por supuesto, tengan la página y miren otras cosas. El archivo del documento para que lo tengan más a mano. Muchísimas gracias por el interés, por sus comentarios que veo rápidamente en el chat, y a ustedes, Gaby, y todo el equipo de la OM, siempre mi agradecimiento por sostener estos espacios y convocarme, y a disposición para participar. A vos por participar, en realidad. Bueno, nos veremos en la próxima videoconferencia el mes que viene. Nos despedimos aquí. Muchas gracias. Buenas tardes.